Bienvenidos a esta primera sesión sobre la nueva Ley de Contrataciones del Estado en el marco del Decreto Legislativo número 1341 y el Decreto Supremo 056. Soy la abogada Cindy Catherine Sotomayor. En esta oportunidad conmigo vamos a desarrollar lo referente a la primera sesión, consecuentemente a las otras sesiones que vamos a ir tratando sobre las modificaciones principales y ahondando más que nada en lo más importante de la nueva ley de contrataciones con el Estado. Vamos a iniciar con nuestra primera sesión. Para entrar a detallar sobre las contrataciones estatales o las contrataciones con el Estado, debemos tener en cuenta en qué marco constitucional o de qué marco constitucional estamos hablando. Pues bien, a las contrataciones estatales las vamos a ubicar en el artículo 76 de nuestra Constitución Política del año 93, donde nos va a ahondar que en el artículo 76, para lo que son obras y adquisiciones de suministros, se va a utilizar lo que es la licitación pública. Y para lo que son servicios y proyectos, se va a establecer lo que es el procedimiento de concurso público. Bueno, todo ello en un marco de utilización de fondos públicos. Esta parte de utilización de fondos o recursos públicos va a ser necesario para nosotros poder hablar sobre las contrataciones estatales. Obviamente, en la actualidad, tanto las obras como los servicios, con este artículo 76 de la Constitución, encontramos desfasados ciertos términos, encontramos exceptos algunas consideraciones necesarias que deberíamos o debía el legislador tener en cuenta en su momento. Como bien mencionábamos, nosotros tenemos un sustento constitucional de los contratos. Como bien ubicamos el artículo 76, lo que son bienes, servicios, obras a favor del Estado. Pero en esta parte se va a entrar a detallar que en la sección de contratos se va a hablar sobre contratos del Estado y también sobre contratos institucionales y contratos, digamos, de una forma u otra internacionales. Vamos a hablar ahora sobre un caso real, un caso emblemático. En esta oportunidad les voy a plantear sobre que una empresa, pongamos una empresa X, va a ejecutar un proyecto de infraestructura. Este proyecto de infraestructura se va a llevar a cabo bajo la ley 29230. Como bien sabemos, la ley 29230 es la ley de régimen de obras por impuestos, o también denominada ley que va a impulsar la inversión pública, regional y local con planificación o con participación del sector privado. Esta empresa vendría a ser un sujeto pasivo de una de las facultades que viene a ser la facultad sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿sí o no? Bueno, vamos a desarrollar este caso, empezando que la ley de obras por impuesto, esta ley viene a darse en el año 2008, se promulga en el año 2008, más que nada como un mecanismo de que trabaje tanto Estado como sector privado, propiamente dicho. Lo que va a permitir a las empresas, en general todas las empresas privadas, que puedan ejecutar obras de infraestructura pública. Pero en este caso hay un win-to-win entre el Estado y la entidad pública. ¿Por qué? Porque el Estado, por su parte, va a desear cubrir las necesidades de la comunidad, cubrir las necesidades de la sociedad, cubrir, eh, cubrir estas necesidades, pero sin usar sus recursos públicos. ¿Para qué? Para que estos recursos públicos sean usados posteriormente, a posteriori. Tal vez si desea, por ejemplo, hacer una infraestructura, pongamos de un puente, desea hacer una obra de un puente y una empresa privada en convenio con esta entidad, que sea un gobierno regional o un gobierno local, pues se pongan de acuerdo, firmen un convenio y esta empresa privada dice, ok, yo voy a realizar este puente, no te preocupes, pactamos, realizamos un convenio, yo te realizo, tal vez en el menor tiempo
y con la mejor infraestructura, con la mejor maquinaria, menos gastos, y ese dinero, ese presupuesto que el Estado tenía previsto para realizar esta obra, no lo va a utilizar ya para ello. Tal vez lo va a usar posteriormente para la infraestructura de una escuela. Entonces vemos un win-to-win, eh, pero, pero, acá hay un pero siempre. No es que esta entidad privada, pongámosle como la Bacus o Telefónica, u otras empresas, lo van a realizar por un hecho, digamos, de buena voluntad, sin nada a cambio. No es así. Esta ley de obras por impuesto va a hacer que, a cambio de que esta empresa, esta entidad privada, realice la infraestructura para el bienestar, el bienestar común, va a ser que a cambio de ello se le entregue ¿qué? Se le entregue un certificado para el pago de sus impuestos a la renta. Sí, pero con un convenio. ¿Y cuál va a ser la finalidad? La finalidad del Estado, que pueda agilizar la inversión pública. Y la empresa va a poder contribuir con la sociedad. Y al contribuir con la sociedad, pongamos que Gloria o Bacus o Telefónica lo hace. Al contribuir con la sociedad, ¿qué se va a ganar? La empatía. La empatía de la sociedad. También, obviamente, que nos va a facilitar, en el caso, por ejemplo, de la estructura del puente, como lo que poníamos, nos va a facilitar que podamos conectar una ciudad a otra, que podamos correr menos riesgo, pero se va a ganar también la empatía de la sociedad como empresa. Entonces, en este caso concreto de esta entidad privada que va a ejecutar ese proyecto de estructura, la pregunta es, ¿va a ser un sujeto pasivo? Vamos a Bacus, a Telefónica, a Gloria, u otra empresa privada. ¿Va a ser un sujeto pasivo de la facultad sancionadora del Tribunal Constitucional propiamente dicha? Pues no, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque como veíamos en caso anterior, en el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, como veíamos en caso precedente, no va a ser un sujeto pasivo simplemente porque no está utilizando fondos públicos. Es por ello que me va a disculpar, pero vamos a retroceder. Y dice que solamente las contrataciones estatales van a ser con utilización de fondos o recursos públicos. Pero en el caso actual no sucede ello. Va a ser con fondos propios de la propia entidad. Pues bien, entonces vamos a hablar sobre el contrato de la administración pública. ¿Qué es un contrato de la administración pública propiamente dicha? Como vemos en el mundo actual, hay diferentes tipos de contratos. Hay contratos entre privados, hay contratos internacionales, convenios internacionales, hay contratos entre una entidad y un privado, una entidad y un proveedor. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a ser un contrato de la administración pública? Viene a ser el acuerdo de dos o más partes para regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Hasta acá viene a ser un acto jurídico, propiamente dicho, pero vamos a ver, como es de la administración pública, tiene que participar por lo menos, una de las partes tiene que ser una entidad. ¿Una entidad de qué? Una entidad de la administración pública. Solamente cuando una de las partes es una entidad de la administración pública, podemos hablar en un contrato de la administración pública. Este contrato va a recibir ciertas formalidades, ciertos requisitos, ciertos procesos, pero siempre va a ser con una entidad de la administración pública. Ahora, ¿cuál viene a ser la razón de las contrataciones estatales? La principal razón de la contratación estatal viene a ser la atención
¿La atención de qué? La atención del interés general, la atención del interés público. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tiene que atender las necesidades, los intereses de la sociedad. Sin esto, no estaríamos hablando de una contratación estatal, no estaríamos hablando de un fin público. El interés general se va a generar, se va a realizar a partir siempre de intereses particulares. La articulación económica entre Estado y sociedad. ¿Cómo nosotros podemos articular, digamos, el Estado y cómo podemos articular a la sociedad? En este tema, pues vamos a decir que se va a materializar la razón de ser, que viene a ser la atención al interés público del Estado, cuando el Estado va a decidir participar en el mercado como un agente económico que va a redistribuir la riqueza estatal. El Estado va a participar como agente económico ¿de qué manera? De la manera que va a querer adquirir o contratar bienes, servicios o ejecución de obras. En este caso, el Estado se va a convertir en un agente económico. Pero estos bienes, servicios y obras siempre van a o tienen que ser con la calidad y el mejor precio para atender finalmente el interés general, el interés común. Ahora, la cantidad de dinero que el Estado va a gastar lo va a convertir en un agente económico y que va a convertir a las contrataciones estatales en un instrumento de política pública y económica. El Estado va a instrumentalizar a la administración pública. ¿Para qué? Para poder contratar. ¿Mediante qué? Mediante un proceso de selección y posteriormente mediante una ejecución. Las contrataciones del Estado como una política pública. El Estado pasó de ser únicamente una división de poderes a ser una persona jurídica que dentro de todas las funciones que tiene va a tener como función principal la función de administrar. En el escenario, o el mejor escenario, que en una entidad siempre se va a requerir administrar, digamos, recursos, se va a requerir que una entidad pueda tener procesos de decisión, pueda tener cada entidad o cada órgano de la entidad pueda tener funciones y también intereses a atender. Es por tanto que en una entidad van a existir múltiples actores que van a participar de manera simultánea para cumplir con sus fines. ¿Con los fines de qué? Con los fines de la entidad. Es así que de esta manera se va a convertir al Estado, se va a desenvolver al Estado en una política pública que va a comprender lo que son los procesos, las decisiones y obviamente los resultados. El significado económico de las contrataciones del Estado. El significado económico que va a tener las contrataciones del Estado entra a detallar en qué se está gastando estos recursos. Ok, se han destinado ciertos recursos, pero ¿en qué se están gastando? ¿De qué manera se están gastando? Y de qué partida, pongamos, o de dónde estamos gastando estos recursos. Es por ello que debemos de analizar y debemos de contrastar, debemos de cruzar ciertas variables para poder nosotros imponer una explicación coherente de lo que se está haciendo con el dinero de las contribuciones y en qué se está gastando pues el dinero, el gasto público. Ahora, los fines del Estado o el fin del Estado. Después de haber visto todos estos aspectos del Estado, vamos a ver cuál es el fin del Estado. Primero, ¿qué es el Estado? Hay muchas acepciones sobre el término Estado. En esta oportunidad
La acepción más coherente y, para mí, más lógica, puedo encontrar que el Estado es una entidad jurídica que se va a ubicar en un ámbito físico. A este ámbito físico nosotros lo vamos a llamar territorio. Y va a ejercer un poder a un conjunto de personas. Es decir, el Estado ejerce un poder a un conjunto de personas. A este conjunto de personas nosotros lo vamos a denominar sociedad. O lo vamos a denominar pueblo, población. Entonces el Estado va a ejercer esta potestad en un ámbito específico. ¿A quién? A la sociedad. El Estado tiene un fin. El fin de la sociedad viene a ser el bien común. Este bien común nos va a constituir el para qué, el por qué, la razón de ser, la esencia del Estado peruano. Este bien común nos va a dar la respuesta del para qué la existencia del Estado peruano, como qué, tal vez como un agente social, como un agente político, jurídicamente constituido, con múltiples facultades. En la Constitución, en el artículo primero de la Constitución Política del Perú, encontramos la definición de que la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es a partir de esto que el fin supremo del Estado peruano viene a ser el bienestar, el bien común de la persona, el bien común de un grupo de personas, quiere decir de la sociedad. Y este bien común tiene que ser relacionado con la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos de esta persona y que ello se pueda materializar en un proyecto de vida óptimo, en un proyecto de vida bueno, en un proyecto de vida seguro para la persona. Aquí vemos unos gráficos reales, donde podemos apreciar el bien común. Tenemos en la ciudad de Tingo María servicio social. También vemos el gráfico de la Defensoría del Pueblo cumpliendo sus funciones. Y tenemos también en Cajamarca, una escuela en Cajamarca. Y tenemos el agua potable que llegó a la ciudad de Cusco, logrando de esta manera el bien común. La gestión por resultados en la administración pública. A esto nos vamos a cuestionar si nosotros sabemos realmente o conocemos cuáles son los objetivos que tiene nuestra entidad. ¿Cómo es la organización de nuestra entidad? Tenemos indicadores claves que nos van a marcar o van a marcar el desempeño de nuestra entidad. Sabemos de las decisiones que toma el Consejo de Ministros. Sabemos cuáles son realmente el objetivo hacia donde indica, hacia donde apunta nuestra entidad. Pues bien, entonces, al hablar nosotros de gestión pública por resultados, estamos hablando de una nueva gestión pública. Estamos hablando de un enfoque por resultados, que va a implicar, finalmente, el objetivo final de esto va a ser finalmente que nosotros podamos enfocarnos a maximizar los recursos públicos para lograr un bienestar común, para lograr la finalidad estatal. Pues aquí tenemos una definición de la gestión por resultados. Va a ser un enfoque de gestión estratégica que va a garantizar que las actividades estructuradas, que las actividades se encuentren estructuradas y nos permitan lograr los resultados que principalmente se ha planteado una entidad.
que nosotros podamos alcanzar a ello. Fuera de la tramitología que usualmente se llevaba a cabo, antes cuando teníamos una gestión distinta, principalmente veíamos que se cumpla con la tramitología, que se cumpla realmente con lo que dice la ley al pie de la letra, despreocupándonos muchas veces de que si estábamos llegando o no a la ciudadanía, que estábamos llegando o no a cumplir nuestro fin público, si estamos llegando a cumplir no con nuestras metas institucionales. Estábamos más que nada enmarcados en un contexto de que nosotros podamos cumplir los plazos, podamos cumplir las formalidades, pero muchas veces olvidando de que si estamos llegando a cumplir con las necesidades. En el artículo 2 de la ley encontramos que se debe maximizar el valor del dinero del contribuyente y que en esta gestión por resultados tenemos que tanto el PAC como el POI, que se encuentran relacionados, cumplan o busquen conseguir el mejor valor para la inversión. Es decir, maximizar los recursos públicos. Pero estos resultados deben estar integrados, acá como podemos ver, por la planificación, por el seguimiento y por la evaluación, proponiendo siempre una cultura de resultados. La gestión por resultados en realidad no es un término nuevo, no es un término por lo que vayamos a sorprendernos hoy en día. La gestión por resultados se trató por primera vez en el año 2008 en San Salvador. Se trató en la 10ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado. En esta 10ª conferencia se encontraron varios ministros y se trataron los problemas, se trataron principalmente el tema de gestión pública, buscando una solución a la problemática que tenían diversos países, a la problemática de no lograr resultados, a la problemática de hacer gestión, pero sin lograr los resultados que deseaban. En esta conferencia iberoamericana se aprueba la Carta Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno San Salvador. En esa carta se va a recoger lo que constituye la nueva gestión pública, que en esta carta va a recoger dos propósitos fundamentalmente. Esos dos propósitos vienen a ser, primero, que se satisfaga o que el ciudadano se sienta satisfecho con esta nueva gestión pública. La satisfacción de la ciudadanía. Y como segundo punto, que la gestión pública tenga como orientación final los resultados. Esta carta fue adoptada por la 18ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno San Salvador. En Perú tenemos como antecedente que hemos participado en el 15º Seminario Regional de Política Fiscal, que se realizó en Santiago de Chile, en el año 2003, donde se presentó una ponencia donde nosotros mostrábamos los indicadores de desempeño en los organismos públicos del Perú. Mostrábamos nuestra realidad, cómo iba nuestra gestión pública, cuáles eran nuestras problemáticas, qué avances habíamos tenido. Frente a esto, o en el marco de toda esta gestión por resultados que se está dando, mediante un decreto supremo, que es el número 004-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Nosotros aprobamos esta Política Nacional de Gestión Pública y es en este contexto que nace la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Es por ello que la nueva Ley de Contrataciones del Estado busca la gestión por resultados. Es por eso que la nueva Ley de Contrataciones del Estado es diferente a las anteriores.
porque ya no va a buscar, como decíamos anteriormente, las formalidades, sino trata o va a empezar a buscar lo que son los resultados. Se va a enfocar en los resultados. Aquí mostramos unos cuadros, eh, unos cuadros donde podemos ver que no se ha logrado la gestión por resultados. Como podemos ver, encontramos un hospital, un hospital con carencia de infraestructura, un hospital hacinado, un hospital donde bien existe la atención, pero no en las mejores condiciones, no en las condiciones deseadas. Y esa es la realidad que cumple hoy en día tantos hospitales, tanto de Lima como a nivel nacional. Asimismo tenemos la carretera. Si hoy vamos por las calles podemos apreciar que la pavimentación es un chiste, es un saludo a la bandera. Porque vamos a encontrar carreteras rotas. Si viajamos al interior del país, vamos a encontrar esa problemática. Las personas que hoy nos están viendo y viven al interior del país, que siempre se movilizan, van a ver que las carreteras están en mal estado. Y nosotros nos preguntamos dónde está el gobierno, ¿no? ¿O dónde está la gestión pública? ¿O dónde están las contrataciones? Entonces, podemos ver claramente acá un gran problema, donde tal vez estamos aún en camino, estamos encaminados, es lo mejor que estamos encaminados, hacia lograr resultados, a cambiar la realidad, a cambiar estas realidades que son lamentables. Como por ejemplo, el puente de la solidaridad. Se nos cayó el puente de la solidaridad. ¿Por qué? Bueno, la respuesta queda en cada uno de nosotros. Pero no solo tenemos este problema en Lima, ¿no? También tenemos este problema frente al huaico que hubo pues en Piura, frente a los desastres naturales que se han venido dando en este año. Y entraron a tallar qué están haciendo las autoridades con nuestro dinero, con nuestras contribuciones, cómo están manejando estos recursos públicos, se están manejando de la manera más óptima, se están cumpliendo los principios, eh, se están cumpliendo realmente con la gestión. Entonces nos deja un sinsabor y unos cuestionamientos, pero es justamente para ello que nosotros debemos desarrollarnos, es para ello que debemos capacitarnos y es por eso también que nuestros funcionarios tienen que capacitarse para evitar esta problemática nacional. Dentro del marco legal y las finalidades y las contracciones del Estado vamos a entrar a tallar, bueno, un poquito más que nada de reflexión. La ley de contrataciones con el Estado, que es la ley 3225, nace en el año 2016. Nace en el año 2016. A la fecha tenemos un año con esta ley. Y ya ahora se ha modificado, ha tenido modificaciones tanto la ley como el reglamento. Esta ley fue publicada en el 2016 y sus modificaciones, tanto como del decreto, de la ley como del reglamento, están siendo cuestionadas. Están siendo cuestionadas principalmente por dos razones. Se dice que puede ser por el mismo tema de Odebrecht, que se está cuestionando el Estado de cómo puede dar ciertos contratos sin poder prever ciertas cosas. Asimismo, se está cuestionando por el lado de que tal vez se dio la ley por ciertos vacíos legales. Pero esta ley 3225 se publica o se modifica con el decreto legislativo 1341, que es publicado el 7 de enero de 2017. También, a su vez, se va a modificar el reglamento
bajo el Decreto Supremo 056/2017, el 19 de abril disculpen, el 19 de marzo del 2017. A los 15 días de modificado el reglamento, entra en vigencia el 3 de abril de 2017. Entra en vigencia y hace ciertas modificaciones importantes, diría yo, porque, por ejemplo, se hace cierta modificación en lo que es el caso de corrupción. Se va a modificar, se va a agregar uno de los supuestos. Así también como va a ingresar un principio más. Se va a ver más a fondo el tema de los consorcios. Se va a ver el tema del RNP. Y así sucesivamente ciertas modificaciones que las vamos a ir revisando posteriormente a medida que vamos avanzando. ¿Cuál es la finalidad de la ley de contrataciones con el Estado? ¿Cuál es la finalidad de esta ley 30225? ¿Cuál es el espíritu finalmente de esta ley? Vamos a tener como finalidad principal que va a ser el maximizar el valor de los recursos públicos. Esto en un cuadro que va a convertir el presupuesto aportado por los ciudadanos en bienes, servicios y obras para la comunidad, bajo un enfoque de gestión por resultados en las contrataciones, priorizando siempre la calidad sobre la formalidad, como lo íbamos diciendo. La finalidad de esta ley va a ser la búsqueda de conseguir el mejor valor para la inversión bajo el principio Value for Money. Esta va a ser la finalidad de la ley de contrataciones con el Estado, que se va a buscar cumplir los fines públicos, maximizando los recursos estatales de nuestras contribuciones, mejorando siempre lo que son la contratación de bienes, servicios y obras con la calidad y el precio, con la mejor calidad y el precio correspondiente. Y, más que nada, promover toda esta actuación bajo un enfoque de gestión por resultados. Mediante el comunicado número 09/2017, vamos a ver la aplicación de las modificaciones a la Ley de Contrataciones y su reglamento. Los procesos que se han convocado a partir del 3 de abril del 2017, sujetas a las modificaciones. Con estas modificaciones se van a adecuar los actos preparatorios. Va a existir nuevas directivas, nuevas bases estándar, de la cual nosotros tenemos que revisar, estar atentos para poder realizar nuestras convocatorias de la manera correcta, con nuevas directivas, nuevas bases estándar. En los casos de los procedimientos que se han declarado nulos o se han declarado probablemente desiertos, antes de la entrada con la entrada de vigencia de la nueva ley, se van a regir por las reglas de la primera convocatoria. Es decir, que si lo has llevado en el año o en el mes de enero, los vas a continuar llevando con la anterior ley de contrataciones con el Estado, sin las modificaciones de la nueva ley. Y los procesos que se están llevando desde el 4 o del 3 en adelante, con las modificaciones, se va a continuar con esta nueva ley de contrataciones con el Estado, propiamente dicho, bajo el principio de irretroactividad de la ley. Gracias.